Hola, en este video vamos a trabajar y vamos a aprender el uso de las nParticles o partículas con un nucleus asociado. Lo primero es revisar el módulo de FX en esta nueva versión 2016 y vamos a encontrar acá nParticles. Si por alguna razón no encuentran el módulo de FX, deberíamos buscar acá en Windows Preference, donde dice módulos, y encontramos Dynamics. Si esto está desactivado, no encontraremos FX acá en los módulos de la interfaz de Maya. Bien, entonces vamos a partir entendiendo cómo funciona un sistema de partículas. El menú de nParticles está compuesto por varias opciones y vamos a ver, la primera es Create, y de acá vamos a usar Fill Object, vamos a usar nParticles, opción Emit, Create Emitter, y revisando sus ventanas de atributos. Acá abajo tenemos las Legacy Particles, que son las antiguas partículas de Maya. Ya lo primero va a ser crear un sistema de partículas usando nParticles y Create Emitter, y vamos a entrar acá. ¿Ya? Al entrar a los atributos de Create Emitter, vamos a resetear y vamos a encontrar aquí algunas cosas que vamos a ver después en el editor de atributos, como por ejemplo su tipo de emisión. En este caso estamos usando omnidireccional hacia todas las direcciones. También está direccional hacia un solo lado, o también está a través de una curva o a través de una superficie, ¿ya? O también está a través de una forma de volumen, como un cubo, una esfera, o también cilindros. Vamos a encontrar todo eso dentro del tipo de emisor, cómo queremos que nuestras partículas se emitan. Tenemos el rate, la cantidad de partículas que se están emitiendo por segundo. En este caso son 100. Uno puede cambiar acá lo que necesite. Acá está speed, la velocidad con la que las partículas son emitidas desde cualquiera de estos. Y el random, que establece una variación entre si una partícula sale más o menos lenta que la otra, para que no salgan todas a la misma velocidad. Hay algunos que están apagados porque va a depender mucho del tipo de emisor. En este caso el omnidireccional no tiene más parámetros. Si activáramos volumen, tendríamos acá parámetros activados de volumen, o si fuera direccional también tendríamos otros parámetros. Bien, entonces vamos a crear Apply. Cerramos y encontramos. Vamos a sacar la grilla. Recuerden tener el outliner visible, es muy importante porque podemos ver el emisor, la partícula y un núcleus. El núcleus determina las fuerzas físicas, en este caso la gravedad, el viento, independiente que nosotros podamos agregar posteriormente otras fuerzas. Vamos a ver acá también las nParticles, este nodo que determina qué es lo que vamos a ver como partícula, si es punto, una línea, diferentes tipos que van a ser vistas. Y el emisor viene siendo desde donde sale, que es lo que vimos, si era un tubo, un cilindro, un punto. Bien, lo primero que vemos entonces acá es un icono de una N, que es el nucleus. Lo seleccionamos y lo podemos poner hacia un lado, no importa la posición que tenga la escena. Y es el nucleus. Luego está el emisor de partículas. Si ponemos play acá, inmediatamente vemos que empieza todo a simularse. Hay algo importante que tenemos que recordar. Las simulaciones tenemos que configurar el playback speed en las preferencias, como play every frame y real time 24. Bien, las partículas caen porque el nucleus está funcionando, y el nucleus en este caso es una fuerza. Veamos los parámetros del nucleus. Control A, y tenemos acá gravity, dirección de la gravedad, es decir, hacia abajo, menos I, aire, viento, ruido al viento, y vamos a poner esto en 0. Si al poner en 0 la gravedad, vamos a poner ahora reproducción play, y vemos que las partículas no están cayendo, es decir, no hay ninguna fuerza en la escena, ya están saliendo desde ese punto hacia todas las direcciones. Ahora vamos a revisar los parámetros del emisor. El emisor nos va a permitir controlar de qué forma se están emitiendo estas partículas. Volvemos a ver acá el omnidireccional y vemos partículas rate por segundo. Si queremos más partículas, ponemos, en vez de 100, ponemos
100.000 partículas y podemos ver que hay muchas. A ver, acá hay un parámetro importante también en los atributos del emisor, que es la velocidad, speed. Speed va a controlar la velocidad con la que salen desde el emisor. Vamos a subir esto a 10 y vean. ¿Ya? Si ponemos punto 2, es mucho más lento. Se acumulan las partículas. Bueno, otros atributos que tenemos que controlar y fijarnos bien son las partículas. En las partículas vamos a encontrar muchos más, y vamos a conocerlos. Vamos a revisar esto desde el inicio. Count solo nos da datos de las cantidades de partículas que hay en la escena, no se modifica count. ¿Ya? Si quieres más o menos partículas, tienes que verlas en el emisor. El lifespan sí es importante. ¿Ya? El lifespan define la vida de la partícula, cuánto vive esta partícula desde que sale. Si es life forever, la partícula nunca va a apagarse o desaparecer. Si ponemos constante y ponemos 1, vamos a determinar un segundo de vida para la partícula. ¿Ven? Cuando llega a 1, acá, la partícula se muere. Siguen saliendo, pero desde aquí hasta acá hay un segundo. Por lo tanto, hasta ahí. Si queremos un poco más, 2 segundos, fíjense, 1, 2. Random range va a definir de 2 un pequeño variación. Por ejemplo, si ponemos 1 acá, vamos a tener partículas entre 1 y un poco más. Otra propiedad que es importante es el size. El size no funciona en las partículas de punto que nosotros creamos. Acá esto está para controlar las partículas que son esferas. Vamos a saltarnos ya desde el particle size, ya nos vamos a saltar desde acá, vamos a saltarnos hasta shading y después vamos a recorrer los que están intermedios. Vamos a encontrar el tipo de partícula, cómo se ve, y en este caso la partícula es de punto y el tamaño de este punto lo define este parámetro, lo define el point size. Si yo cambio esto a esferas, fíjense que acá tenemos varias opciones: multipunto, multistreak. Streak son rayos, rayas, líneas. Puntos, esferas, sprites son imágenes. Estos tres se pueden ver en un render de software. Esto necesitamos mental ray o hardware. ¿Ya? Entonces, para volver a donde estábamos, vamos a poner esferas. Fíjense cómo esto cambió completamente. Aquí ahora hay esferas. Si ponemos play, lo que salen son pelotitas. Entonces vamos a volver a donde estábamos, a particle size, que es donde nos quedamos delante, y tenemos radius. Acá podemos controlar el tamaño de la partícula. Ya, acá vamos a ver este gráfico, que lo vamos a ver en otros de los parámetros o los menús o los atributos dentro de Maya, que tiene que ver con el radio y la escala, pero a través de un gráfico. ¿Ya? Esto es bien útil para controlar ya sea el color o ciertos atributos, como en este caso el tamaño de la partícula, pero no del grupo completo, sino que acá podemos hacer que cada partícula sea distinta a otra, ¿ya? Y que también vayan teniendo efectos sobre el tiempo. Esto se define más o menos así. Este sería el tiempo, en este caso, de el input, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ponemos age significa edad o vida de la partícula, desde que nace, ¿cierto?, hasta que la partícula muere. Este sería el age. Por lo tanto, si yo este gráfico coloco acá de 0 al tamaño máximo, que va a ser este, la partícula va a empezar en 0 tamaño y va a ir avanzando hasta que llegue a 1, a punto 1 en este caso, en esta vida, ¿ya? Esto define en qué tiempo pasa esto. Por ejemplo, en un segundo la partícula va a avanzar. Todo este gráfico. Veámoslo. Voy a bajar a 0. Fíjense lo que pasa si bajé todo a 0. No hay ni una partícula porque están todos en 0. Voy a subir esta. Entonces, miren. No alcanzamos a ver bien las primeras,
pero ya se ven que son un poco más pequeñas. Vamos a disminuir la cantidad de partículas, vamos al emisor, vamos a emitir unas 100 partículas solamente y volvamos a hacer play. Bien, acá ya nos queda más visible lo que está pasando y tenemos partículas desde 0 hasta 0.1, que es el valor máximo. Esto está pasando desde que nace hasta que muere. A eso me refería yo con age. Ahora, input max 1, vamos a ver que esto pasa solamente en un segundo, miren. Aquí ya las partículas no siguen avanzando. Aquí 24 cuadros por segundo, ya se produjo el ciclo completo de 0 a 1. Si yo coloco acá 2, se ven que disminuye inmediatamente, es porque necesita 2 segundos para todo el proceso. Entonces acá ya estamos en 48, la partícula alcanzó a avanzar en 2 segundos de 0 a 1,92. Si subo este valor a 1, tenemos una partícula gigante, entonces partimos de 0 hasta 1 en 2 segundos. Bien, así funciona este gráfico. Ahora, tenemos algunos otros cambios acá, tenemos algunas propiedades para modificar dentro del radio escala, que sería la edad, y podríamos usar también acá el Particle ID, que es el número de cada partícula. Pero si nosotros quisiéramos cambiar a Particle ID, podemos ver que cada partícula tiene un diferente tamaño. Bien, ahora Randomize Scan. Esto es importante porque con el Randomize hacemos que no todas las partículas sean exactamente iguales. E incluso en el Age podemos hacer que algunas sean, si está en 0, todas nacen y mueren exactamente al mismo tiempo. Si ponemos un Randomize Scale de 1, miren lo que pasa. La escala aumenta también, tendríamos 2, pero aquí estaríamos moviéndonos en un valor más de 2 y menos de 2. También lo vamos a encontrar acá en el color. Opacity, también vamos a encontrar opacidad también en el mismo sistema. Vamos a encontrar el color también, ¿ya? De esta forma, usando este gráfico. Es importante que aprendamos cómo interpretarlo para poder ir haciendo nuestras pruebas y revisando cómo funciona. Bueno, este es el video primero de nParticles. Viene un segundo video. Vamos a seguir avanzando por las nParticles, ahora con diferentes emisores de curva y superficie. Vamos a ver Particle Tool y Field Object.